vamos a hablar de un tema súper importante, que son pues prácticamente cómo mejorar nuestra calidad de vida, no importa la enfermedad que seas, con células madre. Nosotros estamos en Guadalajara, en la dirección es Avenida Hidalgo 1267, a unas cuantas cuadras de Chapultepec. Me gustaría iniciar pues haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo más importante para ustedes? Si tenemos salud, podemos viajar, podemos convivir, podemos hacer prácticamente lo que sea, podemos producir, pero si no tenemos salud, no tenemos nada. ¿Y a quién le gustaría que sus órganos internos reflejen una edad menor a la que tú realmente tienes? ¿Le gustaría que tus órganos internos reflejen una edad menor a la que realmente tenemos? Bueno, pues entonces justo eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hablar cómo nos pueden ayudar las células madre a mejorar nuestra calidad de vida. No importa la edad que tengas o la enfermedad que tengas. Vamos a hablar de lleno en qué son las células madre. ¿Qué son las células madre? Bueno, pues primero que nada les quiero comentar, todo nuestro organismo está constituido por células en todo el cuerpo. Por donde tú te fijes somos células, por donde le quieras ver somos células. Entonces, esas células en donde se encuentran juegan un papel importante y ahí nada más se quedan, nunca proliferan, nunca migran a ningún otro órgano, prácticamente ahí donde están, pues ahí se van a quedar, ¿sí? Sin embargo, esto lo menciono porque las células madre son completamente diferentes al resto de las células de nuestro cuerpo. Prácticamente las células madre tienen la capacidad de replicarse y de diferenciarse en células de cualquier órgano o cualquier tejido dañado comparado con el resto de tu cuerpo, de células. Todo tu cuerpo, pues las células del páncreas ahí se quedan, las células del hígado ahí se quedan, nunca migran en ningún otro órgano. Entonces, estas son las principales características de las células madre. Prácticamente lo que lo hacen tan especial las células madre es que tienen la capacidad de migrar a cualquier órgano, cualquier tejido dañado, convertirse en célula de este y regenerarlo a nivel celular. Se pueden convertir en células del hígado, del riñón, del pulmón, del páncreas, del hueso, del cartílago, de la piel. Prácticamente tienen esa capacidad que ninguna otra célula de tu cuerpo tiene, que se pueden convertir prácticamente en célula de cualquier órgano o tejido dañado. Ahora bien, hay muchos tipos de células madre. Hay células madre embrionarias, que en el grupo de las células madre embrionarias tenemos las totipotenciales o totipotentes, que esas prácticamente, como su nombre lo dice, pueden producir todo tipo de células en el feto. Pero cuando ya el óvulo fecundado tiene 8 días de haber sido fecundado, sus células madre ya no van a ser totipotenciales, son pluripotenciales. Esto quiere decir que pueden producir muchas células, pero no todas las células ya del feto. También tenemos ya después del nacimiento, tenemos por ejemplo las células madre adultas, hay células madre hematopoyéticas que son las que dan linaje a las células de la sangre como el hematocrito, la hemoglobina, las plaquetas, etcétera. La mayoría de células madre adultas se van a encontrar en la médula ósea, pero el segundo lugar donde más células madre tenemos es en el tejido graso. Quiero decir es que en la grasa es el segundo lugar donde más células madre podemos tener y no necesariamente quiere decir que sea proporcional a la grasa que tengas, ¿ok? También hay otro tipo de células madre que se llaman unipotenciales o unipotentes, que estas prácticamente dan origen a un solo linaje de células en el cuerpo, como las células del sistema inmunológico, las células del corazón, las células del tejido nervioso, del sistema nervioso prácticamente. Pero para no meternos en tanto rollo, lo vamos a clasificar en células madre embrionarias, que como su palabra lo dice, son especiales para producir todos los órganos del feto. Están única y exclusivamente en el feto antes del nacimiento. Células madre adultas están inmediatamente después del nacimiento y son las células madre encargadas de cuidar los órganos que crearon las células madre embrionarias. Estas células madre adultas son las que están encargadas de regenerar cualquier órgano o tejido dañado y que tienen esa capacidad extraordinaria de convertirse en células de cualquier órgano o tejido dañado, no importa cuál órgano sea, no importa si tienes una o muchas enfermedades. Ahora, las células madre embrionarias no las utilizamos a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque estas tendríamos que destruir embriones y por cuestión ética y moral, pues esto no está permitido. En el caso de las células madre adultas, estas sí las podemos utilizar 100% para cuestión terapéutica. No dañas ningún embrión, no estás
lastimando ningún tejido, son de fácil extracción, las podemos extraer muy fácil, donde generalmente se extraen es de cordón umbilical o de placenta, y son extraordinarias porque no estás dañando nada. Recuerden que la célula madre adulta, su función es cuidar de los órganos de tu cuerpo, tienen esa capacidad extraordinaria que ninguna otra célula de tu cuerpo tiene, de migrar a cualquier órgano o tejido dañado, convertirse en célula de este y regenerarlo a nivel celular, mejorando su función. Ahora, estas células se van a encontrar desde que naces, o sea, en todos lados. Acuérdate que cuando se divide la célula madre, una se queda de forma indiferenciada en la médula ósea. Recuerden, indiferenciado quiere decir que no es célula de ningún órgano en específico, pero la otra célula madre se va a un órgano en específico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un paciente que tiene una carga genética muy amplia para diabetes y que es un paciente que le entra bien duro a la coca, a las garnachas y a la comida chatarra. Tiene un riesgo muy grande de desarrollar diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Bueno, en este caso, las células madre del páncreas están reparando el daño que tienes en ese páncreas, y por eso es que el paciente diabético muchas veces no manifiesta la enfermedad hasta que ya tiene complicaciones, porque las células madre del páncreas están reparando el daño, pero cuando el paciente le sigue metiendo pura comida chatarra a su cuerpo, y coca, y coca, y coca, y vino, y ya sabes, no hace ejercicio, tiene una vida sedentaria, pues obviamente el daño va a ser tan grande que van a terminar siendo insuficientes para reparar el daño. Entonces, las que van a venir al rescate son las células madre que están obviamente en la médula ósea. Las células madre adultas, pues como les dije, prevalecen más en la médula ósea y en el tejido graso. Mientras mayor sea la cantidad de células madre que tú tengas en el torrente sanguíneo, mejor calidad de vida vamos a tener. ¿Cómo es que funcionan las células madre? ¿Por qué han venido a revolucionar la medicina? ¿Y por qué es que son una excelente opción para mejorar la calidad de vida de cualquier enfermedad como diabetes, hipertensión, lupus, artritis, cáncer, cualquier enfermedad? ¿O por qué son tan buenas para, incluso ahorita están usándolas para tratar pacientes complicados con coronavirus, no nada más en Estados Unidos, sino también en Italia? Ya en Estados Unidos están aprobadas por FDA para tratar estas complicaciones propias del coronavirus. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad extraordinaria de regeneración celular. Pero ¿cómo es que funcionan? ¿Por qué han venido a revolucionar la medicina en la actualidad? Les platico. Una muy buena noticia es que todos tenemos este mecanismo de regeneración celular. Todos nacemos con él y todos morimos con él. Ahorita les voy a platicar la mala noticia. La mala noticia es que conforme vamos avanzando con la edad, vamos liberando una cantidad menor que cuando éramos más niños. Perdemos esa habilidad de regenerarnos de forma natural. Ahora, ¿cómo funcionan? Es muy sencillo. Cuando tú tienes un órgano dañado o muchos órganos dañados, cada uno de estos órganos dañados le manda mensajeros a la médula ósea pidiendo ayuda. Esos mensajeros se llaman factor estimulador de colonias de granulocitos. Estos son los detonantes que prácticamente hacen que salgan las células madre de la médula ósea. Salen las células madre de la médula ósea y estas células madre siguen el gradiente de concentración de los mensajeros que emitió el órgano dañado. Por ejemplo, uno de esos mensajeros es el factor derivado estromal número 1. Se pegan a este mensajero y llegan hasta el órgano dañado. En ese órgano dañado, las células madre se convierten en células de este y lo empiezan a regenerar a nivel celular. Si tú regeneras a nivel celular un órgano, ¿qué crees que pase con la función del órgano? Evidentemente va a mejorar. Entonces, si mejora la función del órgano, ¿qué pasa con los síntomas del paciente? Disminuyen, ¿verdad? Y si disminuyen los síntomas del paciente, ¿qué pasa con la necesidad de tomar tu medicamento alopático? Pues disminuye o incluso lo llegas a quitar. Este mecanismo de regeneración celular es el mismo si tienes 1 o 10 o 15 o 20 órganos dañados, o si tienes uno o muchas enfermedades, siempre va a ser el mismo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo creo que todos conocemos un paciente diabético complicado, ¿verdad? Bueno, en un paciente diabético complicado, ¿qué es el órgano más dañado que tiene? El páncreas, ¿verdad? Imagínate que es un paciente que tiene diabetes, que tiene insuficiencia renal, que tiene neuropatía diabética, que tiene los nervios dañados porque tiene neuropatía diabética, tiene hipertensión aparte y tiene la piel dañada. Ustedes saben que todos los diabéticos tienen pues también la piel muy, muy reseca. Muy bien, ¿cuál es el órgano más dañado en este paciente?
Evidentemente va a ser el páncreas, ¿verdad? Bueno, pues el páncreas a lo mejor le va a mandar unos 1000 mensajeros a la médula ósea, el riñón, porque tiene insuficiencia renal crónica. Entonces el riñón va a mandar unos 500 mensajeros. A lo mejor los nervios van a mandar unos 300 mensajeros. ¿Sí? Y después series van a mandar unos 200 mensajeros y luego la piel va a mandar unos 100 mensajeros. Si se fijan, mientras más dañado está un órgano, más mensajeros va a mandar pidiendo ayuda. Mientras menos está dañado un órgano, menos mensajeros va a mandar pidiendo ayuda. Supongamos que yo soy la médula ósea, saco mis células madre y ¿a dónde crees tú que las voy a mandar? ¿Solamente al páncreas? No, las vamos a mandar a todos y cada uno de esos órganos dañados al mismo tiempo. Acuérdense que las células madre siguen el gradiente de concentración de los mensajeros que mandó el órgano dañado. Entonces salen las células madre y a lo mejor un 50% se van al páncreas, un 30% se van al riñón, un 10% se va a la neuropatía diabética, otro 5% se van a las arterias y otro 2% se van a la piel. Mientras más dañado está un órgano, más mensajeros manda pidiendo ayuda y por lo tanto más células madre van a su rescate. Mientras menos dañado está un órgano, menos mensajeros manda pidiendo ayuda y por lo tanto menos células madre van a su rescate. Pero la gran ventaja con las células madre es que no tratamos una enfermedad, tratamos todas las enfermedades y todos los órganos dañados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo de regeneración celular natural con las células madre. Ya hablando de diabetes, que ya les dije cómo es que funcionan las células madres, sí me gustaría explicar un poquito cómo es esto de la diabetes, porque es un tema que también es muy importante. Yo creo que todos conocemos algún paciente diabético, complicado o no complicado, mínimo tenemos un integrante de la familia que sea diabético. ¿Qué es la diabetes? Nosotros en el abdomen tenemos el páncreas. Su función va a ser producir insulina. Imagínate que la insulina es como un transportador. Todo lo que tú consumes de alimento que termina convirtiéndose en azúcar, lo agarra el páncreas y lo transporta a 3 lugares diferentes. Uno de esos lugares son el hígado, otro lugar es el músculo y otro lugar es el tejido graso. En esos 3 lugares nosotros tenemos algo que se llaman receptores, que son cuartitos como este, en el cual se abre la puerta, se mete la glucosa y se convierte en energía. Nuestra fuente principal de energía es la glucosa. Entonces, esto es lo normal. Eso pasa en mí, pasa en cualquier persona que no es diabética. Esto no pasa, esto está mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en un diabético? El páncreas está lento, atarantado, enfermo, como tú le quieras llamar, pero no está produciendo suficiente insulina. O los receptores pueden estar estancados, las puertas pueden no abrir completamente bien, por lo tanto, o no hay quien transporte la glucosa para que ésta se convierta en energía, o las puertas de los receptores están estancadas y no se puede meter la glucosa para convertirse en energía. Por eso es que el paciente diabético se siente cansado, débil, sin ganas de hacer nada, no rinden todo el día. ¿Por qué? Porque su glucosa nunca se pudo convertir en energía. Ahora, la glucosa se queda en la sangre. ¿Tú crees que te va a servir para algo? No te sirve en absoluto. Lo único que va a hacer es degradar todo lo que se encuentra a su paso. Una de las cosas que degrada completamente son los nervios del cuerpo. Imagínate que los nervios de nosotros son como cables de la luz. Los cables de la luz, si se fijan, tienen un plastiquito. Este plástico es un aislante que nos ayuda a que el impulso nervioso sea constante y no se disperse. ¿Qué pasaría si tú agarras este cable de la luz y está pelado de aquí? Y tú te agarras de donde está pelado. Te daría toques, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si este cable fuera el de la lámpara de acá arriba? ¿Qué le pasaría a la lámpara? Pues se prende, se apaga y eventualmente deja de funcionar. Bueno, es lo mismo que le pasa al paciente diabético. La glucosa, al no ser transportada y al no convertirse en energía, se queda en la sangre. Y una de las cosas que empieza a hacer, imagínate que esto es el nervio, llega y empieza a carcomer el nervio y deja el nervio expuesto. Entonces el impulso nervioso ya no es constante, aquí se dispersa. Por eso que es que el paciente diabético presenta lo que es la neuropatía diabética a nivel generalizado. Pueden presentar diarrea, de repente estreñimiento, disminución de la sensibilidad en manos y pies, pueden presentar dolores, calambres, entumecimiento, hormigueo, disfunción eréctil,
disminución de la agudeza visual y la mayoría fallece porque tienen un infarto, obviamente porque los nervios están pelados. Esta es la causa. Los nervios se pelaron porque la glucosa no se transportó, no se convirtió en energía y se quedó en la sangre y degradó el nervio, quitó la mielina y dejó expuesto el nervio. Ahora, la única forma de sacar esa glucosa es por medio de la orina. Tú sabes que nuestro filtro principal del cuerpo pues es el riñón, pero si el riñón está entrando tanta glucosa, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a dejar de funcionar de forma adecuada. Y al dejar de funcionar, por eso es que les da a los pacientes diabéticos insuficiencia renal y se complican completamente. Ahora, todos los diabéticos, ¿se han hecho alguna vez algún estudio que se llama hemoglobina glicosilada? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Todos sabemos que tenemos la hemoglobina. La hemoglobina prácticamente es la encargada de transportar oxígeno. La hemoglobina normalmente transporta 4 moléculas de oxígeno. Esa es su función principal o una de sus funciones principales. Transporta 4 moléculas de oxígeno. Esto es lo que hace la hemoglobina. La glucosa, cuando no se va y se convierte en energía, llega aquí y se empieza a pegar alrededor de la hemoglobina. Se pega alrededor de la hemoglobina, alrededor de la hemoglobina, alrededor de la hemoglobina, y esto es la hemoglobina glicosilada. ¿Qué tanta glucosa tienes pegada en la hemoglobina que no permite que la hemoglobina transporte las 4 moléculas de oxígeno? Transporta 1, 2 y 3 moléculas, pero no te transporta ya las 4 moléculas, que es su función. Por eso es tan importante que el paciente diabético haga ejercicio. Tiene que hacer ejercicio porque de por sí tú no estás transportando de forma adecuada suficiente oxígeno. Imagínate que tus órganos están estrangulados. Es como si te agarraras un dedo y te pusieras una liga. ¿Qué le va a pasar al dedo? Pues se va a poner morado. No llega oxígeno, no le llega sangre. Es lo mismo que le está pasando a todos tus órganos internos en el paciente diabético. No estás transportando suficiente oxígeno porque tu hemoglobina está saturada de glucosa. Esto es lo que le pasa al paciente diabético. Si no hace ejercicio, sus órganos internos van a dejar de funcionar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque los órganos, al no llegarle suficiente oxígeno, sus células se van muriendo y obviamente dejan de funcionar de forma adecuada. ¿Cómo es el mecanismo de regeneración celular con células madre? Recuerden que las células, en un paciente diabético, recuerden que las células madre tienen esa capacidad extraordinaria que no tiene ninguna otra célula de migrar a cualquier órgano, tejido dañado, convertirse en células de este y regenerarlo a nivel celular, mejorando su función. Entonces, cada órgano dañado le va a mandar mensajeros a la médula ósea pidiendo ayuda. Dijimos que este paciente diabético, el órgano más dañado pues es el páncreas, después va a ser el riñón, después van a ser los nervios, después va a ser las arterias, después va a ser la piel. En este paciente que tiene hipertensión, imagínense que sus arterias son como una manguera. Cuando tú vas a regar las plantas, agarras la manguera y aprietas la manguera para que el agua salga con más presión, pero sale menos agua. Es lo mismo que le pasa al paciente hipertenso. Sus arterias están apretadas, entonces la luz interna del vaso se hace más apretado. ¿Y cómo crees que salga la sangre? Está corriendo a mucha presión, pero está llegando menos sangre al corazón. Al llegarle menos sangre al corazón, pues el corazón trata de bombear con más fuerza y lo que hace es empezar a crecer, porque el corazón es puro músculo. Entonces, al tratar de sacar esa poquita sangre que llegó, bombea y les da la cardiomegalia, que es tan común en un paciente con hipertensión. Pero bueno, ya, regresando a este paciente diabético con insuficiencia renal, con los nervios pelados, con hipertensión y con la piel toda reseca. ¿Cómo funcionarían las células madre aquí? Dijimos que el órgano más dañado es el páncreas, entonces una gran cantidad de células madre van a migrar al páncreas, se van a convertir en células beta, que son las encargadas de producir insulina. Van a bajar los niveles de glucosa y la necesidad del paciente de inyectarte insulina o de tomar medicamento va a ir bajando poco a poco hasta que lo deje por completo. Esas células madre van a migrar al riñón y van a regenerar a nivel celular el riñón, mejorando la función renal, bajando niveles de urea y de creatinina y obviamente revirtiendo muchos síntomas propios de la insuficiencia renal. Una gran parte también de células madre van a migrar al nervio y van a regenerar la mielina, que es lo que recubre el nervio, haciendo que se recubra el nervio por completo y el impulso nervioso sea constante, lo cual se va a traducir a que el paciente ya no tenga o disminuya los síntomas de la neuropatía diabética, como son disfunción eréctil, como son calambres, entumecimiento, dolor, hormigueo,
disminución de la agudeza visual, entre muchos otros síntomas. Ahora, otra parte de esas células madre va a migrar a las arterias dañadas de este paciente con hipertensión, haciendo que se van a convertir en células que se llaman miocitos, que son la unidad funcional del músculo liso, de lo que están hechos las arterias. Entonces, va a recuperar la elasticidad que perdió la arteria. Al recuperar la elasticidad que perdió la arteria, vamos a tener, pues obviamente va a empezar a bajar la presión y el paciente va a requerir menos y menos y menos medicamento del que toma para la presión. Y así otra parte se van a la piel y la regeneran a nivel celular, haciendo que el paciente indiscutiblemente se vea mejor. Pero bueno, aquí la cosa es que prácticamente un tratamiento con células madre te va a ayudar a que no nada más mejores un órgano o una enfermedad, sino mejores todos y cada uno de los órganos que tienes dañados al mismo tiempo, incluso aquellos órganos que tú ni siquiera tenías percatado que tenías dañados. Entonces, recuerden, este mecanismo de regeneración celular todos lo tenemos. La única mala noticia es que conforme vamos avanzando con la edad, liberamos menos y menos cantidad de células madre y perdemos esa habilidad que teníamos para regenerarnos de forma natural. Pero la célula madre eso es lo que hace, regenera órganos. Ahora bien, mientras más células madre tengamos en el torrente sanguíneo, mejor va a ser nuestra calidad de vida. Sabiendo ustedes que las células madre tienen la capacidad de migrar a cualquier órgano o tejido dañado, regenerarlo a nivel celular, díganme para qué enfermedades se les ocurre que pueden mejorar su calidad de vida. Pues prácticamente para cualquiera, ¿no? Para diabetes, hipertensión, problemas del corazón, de cicatrizar heridas, para pie diabético, para lesión de médula espinal, siempre y cuando sea una lesión parcial, no una lesión completa, para distrofia muscular, para infartos, para esclerosis lateral, para sordera, para muchas. Por ejemplo, sordera y ceguera si es parcial. Si es completa la ceguera y si es completa la sordera, definitivamente ya no hacemos nada. No puedes revivir algo que ya está muerto, entonces ahí sí no se puede. Un paciente que me diga, es que, oye, me quitaron este dedo, me amputaron este dedo, házmelo con células madre, pues con toda la pena del mundo te digo que no se puede. Pero si ya no ves nada, si ya estás completamente, perdiste por completo la agudeza visual, es imposible volverla a recuperar. En la sordera es lo mismo, pero si aún tienes agudeza visual y agudeza auditiva, creo que se puede hacer mucho al respecto. Una de las cosas bien importantes es que no nada más le damos las células madre y que Dios lo bendiga, ¿no? Siempre le hacemos estudios de laboratorio para que el paciente tenga un antes y un después. O sea, si es un diabético, le tengo que sacar biometría hemática, reacciones febriles, química sanguínea completa para ver cómo está la función renal también, hemoglobina glicosilada, y a los 3 meses hacemos un estudio nuevo para que el paciente vea ahora sí que con papelito en mano, que realmente los resultados se dieron. Y no hay nada mejor que el paciente me diga que me siento muy bien y que los niveles de glucosa van bajando, pero lo mejor es tener el resultado del laboratorio que confirme lo que el paciente está manifestando físicamente. Muy bien, ahora, algo muy, muy importante también de mencionar es que todos los días a nosotros se nos mueren células en el cuerpo. Todos los días, células del hígado, del riñón, del pulmón, del páncreas, de todos lados se nos están muriendo diario. Es una muerte celular completamente natural. La célula nace, crece, hace su función, envejece y tan se acabó, se muere. Cada órgano tiene diferente vida media en sus células. Por ejemplo, las células del intestino se reemplazan cada 5 días, pero las células del corazón cada 20 años. Imagínate, si tú tuviste un infarto, te deja la lesión mínimo 20 años. Ahora, ¿cómo es que reemplazamos esta muerte celular? ¿Cómo es que se nos están muriendo células y con qué las reemplazamos? Pues las reemplazamos con células madre. Ahorita les voy a platicar. Normalmente, en una persona sana que hace ejercicio y que no consume alimentos procesados, se nos mueren aproximadamente 10 millones de células en el cuerpo. Aproximadamente 10 millones. Obviamente hay personas que se les mueren más, hay personas que se les mueren menos células, pero eso depende mucho de los factores que aumentan la muerte celular, como estar enfermo. Obviamente hay muchos factores que hacen que se te mueran más células. Por eso es que hay personas que se ven más jóvenes que otras, aunque las dos sean de la misma edad y los dos tengan pues la misma, sí, más que nada la misma edad. ¿Por qué? Porque tenemos dos personas completamente con diferentes hábitos. El fumar, el cigarro es de lo que más células mata en tu cuerpo. Realmente el cigarro tiene más de 300 y tantas toxinas, de las cuales 100 y pico son cancerígenas. El estrés sí mata células en tu cuerpo. El estrés
mata gente. Créanme que el estrés realmente está matando a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estresado, liberas sustancias en tu cuerpo que lo que hacen es oxidar la célula de tu cuerpo y evitar que la célula saque la manita y agarre oxígeno, saque la manita y agarre nutrientes, saque la manita y agarre lo que realmente necesite para vivir de forma adecuada. Sin embargo, en un paciente estresado, pues todas las células están oxidadas y pues la célula se muere antes de tiempo porque no pudo agarrar el oxígeno ni los nutrientes necesarios para vivir de forma adecuada. La mala alimentación es uno de los factores más importantes que hay para que se te mueran células en el cuerpo. Es uno de los factores más importantes que hay para desencadenar un montón de enfermedades crónico-degenerativas. Otra cosa que también nos mata muchas células en el cuerpo es el sedentarismo, pero lamentablemente es porque no tenemos el hábito de hacer ejercicio. Creemos que todas las personas que hacen ejercicio hacen porque se quieren ver bien guapetonas y con un cuerpazo, y no, créanme, ya ahorita tenemos que hacer ejercicio por salud. ¿Por qué? Porque está catalogado ya la grasa como otro órgano y prácticamente el no hacer ejercicio, junto con la mala alimentación, hacer que el paciente esté obeso, obviamente eso te va a desencadenar mucha muerte celular y por lo tanto te va a hacer muy propenso a tener enfermedades crónico-degenerativas y complicaciones, ya sea por el COVID o por cualquier otra infección, ya sea bacteriana o infecciosa. Otra cosa también que mata muchas células, pues es el no dormir bien, la radiación que emiten los aparatos electrodomésticos, pero en términos generales se nos mueren 10 millones de células en el cuerpo. Imagínate, una persona sana que hace ejercicio y que no consume alimentos procesados. Pero esas células madre las reemplazamos con células madre. Ahí les va un dato muy importante. Cuando tú eras niño, tú liberabas mínimo 14 millones de células madre. ¿Te alcanzaban sí o no para compensar la muerte celular? Sí, ¿verdad? Tenemos un extra de ¿cuánto? Tenemos un extra de 4 millones. Por eso, estos 4 millones, ¿para qué los utiliza el niño? Principalmente para crecer, ¿verdad? ¿Y para qué más las usa? Bueno, pues es lo que caracteriza al niño. Vitalidad, energía, capacidad de retención mental, piel bonita, estado de ánimo perfecto. Todo un niño lo regañas y llora, chilla, patalea 5 minutos, pero a los 10 minutos ya se le olvidó. Porque el niño tiene un extra de células madre muy grande que lo permite tener una regeneración celular extraordinaria y una capacidad de vitalidad, de energía, de capacidad de retención mental y todo lo que caracteriza al niño. Es porque tiene un extra de 4 millones de células madre. Ahora, cuando tú tienes 30 años, liberas 7 millones nada más de células madre. ¿Te alcanza sí o no para compensar los 10 millones que se te mueren? No, ¿verdad? Ya no te alcanzan. Por eso es que a los 30 años tienes un déficit celular pequeño, pero ya tienes un cambio como medio raro, como que ya no rindes igual, ya te empiezan a salir las patitas de gallo, ya no es lo mismo que antes. Pero ahí no está fea la cosa, el déficit celular es pequeño. La cosa se pone fea a los 40, 50 años porque estás liberando únicamente 5 millones de células madre. ¿Te alcanza sí o no para compensar los 10 millones que se te están muriendo diariamente? No, ¿verdad? No te alcanzan. Ya tienes mínimo 5 millones de déficit. ¿Por qué digo mínimo? Porque obviamente tienes factores que aumentan la muerte celular, como el no hacer ejercicio, como la mala alimentación, consumir alimentos procesados, como el estar enfermo, etcétera, etcétera. Ya llegan las enfermedades crónico-degenerativas porque tú no eres capaz de compensar ni siquiera la mitad de lo que se te está muriendo diariamente de células en tu cuerpo. Entonces los órganos, al tener tanta muerte celular y ser incapaz de regenerar esas células que se murieron, se van dañando los órganos y por eso llegan las enfermedades como menopausia, andropausia, enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, entre muchas otras enfermedades. Pero la cosa se pone peor cuando tienes hasta 70 años. Liberas únicamente 1 millón de células madre. ¿Te alcanza sí o no para compensar la muerte celular que tienes cuando era la muerte celular de 10 millones que tienes diaria? No, ¿verdad? Tienes un déficit mínimo de 9 millones. Por eso es que el adulto mayor se deprime con facilidad, se duerme donde sea, porque no puede dormir en la noche, pero en el día, pues donde quiera se anda durmiendo, toma antidepresivos porque se deprime con mucha facilidad, no rinde, tiene toda la experiencia del mundo y es muy padre poder hablar con un paciente adulto mayor porque te explica y te enseña mucho, ¿no? Pero lo que no tiene es ni vitalidad, ni capacidad de retención, ni ganas de hacer prácticamente nada. Y esto es porque el déficit celular que tiene es sumamente grande. Ahora,
¿Por qué pasa esto? Porque conforme vamos avanzando con la edad, vamos perdiendo esa capacidad de regeneración celular que teníamos cuando éramos niños. Porque conforme vamos creciendo, ya no tenemos energía, perdemos habilidad de hacer muchas cosas, ya no se nos pegan las cosas, ya no tenemos capacidad de retención mental como antes, ya no rendimos como antes, nos estresamos como nunca antes. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque cuando éramos niños, todos nuestros huesos, los huesos largos, tenían algo que se llama médula roja, que es donde se producen las células madre. Conforme ese esqueleto o ese hueso se va madurando, se va reemplazando por algo que se llama médula amarilla. Y esa médula amarilla ya es pura grasa. Es el tuetanito que alguna vez te has comido en no sé, en algún restaurante, ¿no? Pero ya no tiene médula, ya no tiene producción de células madre. Esa es la explicación médica, porque la médula roja se reemplaza por médula amarilla, que solamente es grasa. En el adulto, claro que seguimos teniendo médula roja, seguimos teniendo células madre, pero es una cantidad menor, mucho menor que cuando eras niño. Solamente te queda médula roja en costillas, en pelvis y en columna, únicamente. ¿Qué pasaría si tú a tu edad tuvieras la capacidad de tener la misma cantidad de células madre que tenías cuando eras niño? ¿Qué tendría? Pues un montón de vitalidad, me la pasaría para arriba y para abajo, tendría mucho mejor estado de ánimo, dormiría mejor, rendiría más en el día, podría leer sin tener que estudiar. ¿Sí me explico? O sea, mi calidad de vida mejoraría considerablemente. ¿Por qué? Porque recuperaría esa capacidad de retención mental y esa capacidad de regenerarme que no estoy teniendo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener una cantidad de células madre como cuando éramos niños? Es muy sencillo. Hay muchos tratamientos que ayudan a tener una cantidad más adecuada de células madre. Son las células madre mesenquimales troncales o células madre adultas, pues. ¿Qué son estas? Son células madre extraídas de cordón umbilical de niños recién nacidos. Su capacidad de regeneración celular, ustedes ya la saben. Saben ustedes que las células madre tienen esa capacidad que ninguna otra célula tiene de regenerar no solo un órgano, sino todos los órganos dañados al mismo tiempo. Pero una cualidad muy grande que tienen los implantes de células madre mesenquimales, específicamente hablando de los implantes, es que regulan el sistema inmunológico. Por eso los están utilizando mucho en la actualidad para tratar pacientes con complicaciones por el coronavirus, porque no solo regeneran los órganos dañados, sino que regulan el sistema inmunológico, regulan la inflamación, aumentan el potencial del sistema inmunológico para que tu propio sistema inmune rechace el virus y lo saque. ¿Sí? Auxilian todas las enfermedades autoinmunes, enfermedades, por ejemplo, autoinmunes en las que tú tienes una sobreexpresión de tus anticuerpos, que produces anticuerpos de forma exagerada contra tus propios órganos, baja el sistema inmunológico, pero pacientes inmunocomprometidos como pacientes con cáncer, con VIH, pacientes con coronavirus complicados, les levanta el sistema inmunológico, haciendo que el paciente tenga las herramientas inmunológicas para pelear contra el virus o contra la bacteria. En estos implantes de células madre mesenquimales troncales o células madre adultas, no hay problema con la histocompatibilidad, porque prácticamente no está expresado el complejo de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Tiene un montón de certificaciones, un montón de estudios científicos que avalan la eficacia de sus implantes y que avalan que realmente funcionan y que obviamente son 100% seguros. Yo les decía que las células madre mesenquimales o adultas, como les quieras llamar, regeneran órganos, regulan el sistema inmunológico, bajan mucho la inflamación. Esto es súper importante en pacientes complicados, pacientes, por ejemplo, con artritis, pacientes que tengan, por ejemplo, complicados con coronavirus, por ejemplo, favorecen la angiogénesis, que es la producción de vasos sanguíneos nuevos para que lleves más oxígeno a los tejidos y los tejidos puedan vivir de forma mejor. Regula la apoptosis, o sea, la apoptosis es una muerte celular programada que tenemos, es una ley de tu cuerpo que elimina toda aquella célula que no esté bien. Pero lamentablemente hay ocasiones que la apoptosis está irregular o no está adecuada y empiezas a eliminar células que realmente deberían de funcionar o células que no se deberían de morir. Otra cosa muy importante es que en el caso de la inmunomodulación, la parte de la inmunomodulación es muy importante porque no es levantar el sistema inmunológico, es regularlo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen los implantes de células madre mesenquimales. Los criterios para determinar quién va a donar esas células madre son muy, muy estrictos. Prácticamente lo que hace es que tiene muchos filtros para estas mujeres que van a ser probables donadoras.
Ellas prácticamente son mujeres que se quieren embarazar, les hacen estudios genéticos, de histocompatibilidad, de químicos, de pruebas de muchos tipos, serológicos, infectocontagiosos, bueno, de muchos tipos de estudios les hacen. Una vez que no tienen ninguna enfermedad y que son personas 100% sanas y en la edad reproductiva adecuada, lo que hacen es que prácticamente le dan una nutrición especial durante todo el embarazo. Una vez que nace el bebé, se sacan las células madre del cordón umbilical y son tratadas de forma especial para que no se exprese el complejo de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y poderlas implantar en cualquier paciente de cualquier tipo de sangre sin tener el riesgo de rechazo. Los tipos de implantes son muchos, muchos tipos de implantes. Cada paciente requiere diferente cantidad de células madre. El que generalmente ponemos de inicio es el subdérmico abdominal de 45 millones. Este se pone con una inyección literal en el tejido graso de la pancita. Es una inyección, ya no se hace como una incisión como se hacía años atrás, ya ahorita nada más se hace con una inyección y tan se acabó. No duele, es un piquetito y tan se acabó. Las intravenosas de 50, 100, 200, 300 millones de células madre las utilizamos únicamente en aquellos pacientes un poquito más complicados. Intraarticulares las utilizamos en pacientes con desgaste de cartílago directamente en la articulación junto con plasma rico en plaquetas. Las estéticas las usamos en aquellas mujeres que se quieren, u hombres que se quieren ver más guapetones, y se las ponemos directamente en la cara. Y las intralesionales son para los pies diabéticos o para, por ejemplo, esclerodermia, van directamente en la lesión de la piel. Es muy importante tener estudios de laboratorios previos. ¿Por qué? Porque así podemos respaldar con estudio en mano que realmente el resultado se vio en tus estudios. ¿Sí me explico? En pacientes con artritis, generalmente la artritis, no digo que toda, pero muchas de las pacientes con artritis son problemas inmunológicos. Enfermedades autoinmunes en las que tú creas anticuerpos contra tus propias articulaciones, degeneras esas articulaciones. Recuerda que una de las ventajas que tienen los implantes es que regulan el sistema inmunológico, lo cual va a ayudarte a que no estés produciendo anticuerpos contra tus propias articulaciones. Si tú no sigues las indicaciones, la verdad, el tratamiento va a funcionar, pero mucho más lento. ¿Qué indicaciones son? Pues prácticamente es quitar todos esos factores que aumentan la muerte celular que te mencioné antes, como hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio para aumentar la circulación y aumentar la oxigenación. Tienes que evitar consumir alimentos procesados como embutidos, enlatados, embotellados, harinas procesadas, todo lo que tenga fecha de caducidad, porque son químicos que lo único que hacen es matar células en tu cuerpo. Y nosotros estamos regenerándolas con células madre. Entonces sería ilógico regenerar células y tú meterle cosas que maten células, ¿sí me explico? No fumar. Y bueno, cada paciente tiene diferentes indicaciones, obviamente, porque cada enfermedad es completamente diferente, pero la efectividad es 100% siempre y cuando tú hagas el 50% que a ti te corresponde. Tienen una gran ventaja que tiene permisos de COFEPRIS, la cual pues no cualquier laboratorio puede decir esto. Hay muchos estudios clínicos a nivel internacional que garantizan que las células madres sirven para mejorar la calidad de vida de diversas enfermedades. Les paso un poquito más de estudios clínicos que garantizan o que respaldan toda la presentación y que garantizan que pues realmente las células madre no sirven solamente en una enfermedad, sino en muchísimas otras enfermedades.